Muy buenas tardes a todos, estamos aquí en el live de Psicólogo Canino. Como todos los lunes a las 6:30 de la tarde. ¿Qué más? César, buenas tardes, César. Gracias por acompañarnos. Un saludo a ti, a toda tu familia, César. Armando, gracias por acompañarme, muy buenas tardes. Les recuerdo que se puede suscribir gratis al canal de YouTube de Psicólogo Canino, en donde tenemos todas estas informaciones, todas estas pláticas, para que las puedan escuchar más fácilmente y las puedan compartir más fácilmente en todo momento, ¿no? Entonces, pues eso. Con eso vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a ver. Hoy vamos a platicar de un tema que podrá parecer muy simple, pero es muy controvertido. Ya lo hablaremos, ¿no? Llevamos ya 3 semanas, me parece, platicando de cosas relacionadas a la agresión. Y pues hoy vamos a dar un giro completamente distinto. Mi perro me quiere. Bueno, primero, antes que nada, sí es cierto. Hoy aquí en México, el 10 de mayo, hoy 10 de mayo, aquí en México se celebra el Día de las Madres. En algunos otros lugares se celebra el domingo, no sé, el segundo domingo del mes, o sea, lo que para nosotros fue ayer. Hoy en México es por acá, el 10 de mayo. Entonces, primero que nada, pues muchas felicidades a todas las mamás, a todas las mamás que tienen hijos, a todas las hijos humanos y a todas las mamás que tienen hijos perrunos, ¿no? Muchas felicidades, esperamos que se la hayan pasado bien en compañía de los suyos, y si no se pudo por cuestiones de pandemia, pues ni modo, ¿no? Ya habrá tiempo para hacerlo. Muy bien. ¿Qué hace tu perro que a ti te encanta? Te recibe muy feliz, te llena de besos, es obediente, te observa. La lista puede ser enorme. Y las otras dicen, hoy vamos a platicar, hoy te voy a enseñar cómo reconocer si tu perro siente amor o no por ti. ¿Qué creen? ¿Sí o no? Entonces, y el tema de hoy, o bueno, a lo que yo quiero que platiquemos un rato el día de hoy, pues tiene que ver con ese tema de las emociones, ¿no? De las emociones, de los sentimientos, y cómo entenderlos, ¿no? Y pues platicamos un poco de qué nos ha dicho la historia desde el punto de vista científico en este respecto, ¿no? Primero, hablar de emociones y hablar de sentimientos es algo extremadamente complejo, hay que entenderlo. Es algo que es muy... es algo que es tan variable, o es algo que es tan distinto para cada uno de nosotros, ¿no? Básicamente cada uno de nosotros tiene una definición o una experiencia relacionada con pues muchas emociones en general, y tenemos que entender esto. No hay forma de saber cómo siente otro esa emoción. Por ejemplo, piensen en la última vez que sintieron, no sé, miedo. Miedo es algo bueno, ¿no? Por ahí. Ha pasado. Piensen en la última vez que sintieron miedo. La sensación que recordamos de miedo, la que yo recuerdo, va a ser diferente a la de cada uno de ustedes que me están viendo. ¿Por qué? Pues porque la experiencia fue distinta. Nuestras experiencias anteriores han sido distintas, y pues porque somos distintos, ¿no? Entonces tenemos distintos formas de sentirlo y de expresarlo, ¿no? También. Entonces, ahorita estamos hablando de humanos, ¿no? Esto suena como, ¿de qué carajos hablas? La verdad es que sí, ¿no? ¿Quién sabe? No sabemos, ¿no? Es algo muy complejo, es un tema muy complejo en humanos. De hecho, pues digo, es algo que siempre se ha tratado siempre ha sido una incógnita, ¿no? El estudio de cómo funciona, de cómo reaccionamos, de cómo pensamos y de cómo sentimos. Durante muchos años en el estudio de las emociones se hablaba sobre
sobre ideas, sobre pensamientos ligados a emociones y no se pensaban como dos cosas distintas. Lo que llevaba pues todavía más a complicar el tema cuando lo queremos trasladar a los animales, porque pues no tenemos idea de cómo se llevan a cabo esos pensamientos, ¿no? Entonces en la misma investigación humana no sabemos, ¿no? No sabemos realmente cómo funcionan estos temas. Lili Suárez, gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Y pues en animales ni hablar, ¿no? No estaría muy equivocado si les comento que a lo mejor hace 100 años, apenas hace 100 años, ayer prácticamente, era un tema muy fuerte, o era más bien un tema bastante común, el decir, no, los animales no sienten, no piensan, ¿no? Digo, 100 años ya es 1920, ya no es tan atrás en la historia como nos lo imaginábamos. Pero si nos vamos a lo mejor un poquito antes, a lo mejor 150 años, que sigue siendo muy poco en cuanto al tiempo de la humanidad y demás cosas, era un pensamiento que pues no se tenía muy en mente, ¿no? Los animales piensan, los animales sienten, ¿no? Siempre como cosas muy raras, extrañas. Y ya, de la fecha, bueno, de esas fechas de estos años para acá, todo este pensamiento pues ha ido evolucionando, se ha ido investigando muchas cosas, se han ido entendiendo muchas otras, ¿no? Pero de todas maneras es un tema extremadamente complejo que no sabemos cómo, que no hemos podido definir correctamente nosotros, y con nosotros me refiero más bien a los hombres de ciencia que se encargan de hacer estas investigaciones, a pesar de que todo el tiempo hay, no es algo que se pueda definir fácilmente, y pues nosotros como médicos y obviamente ustedes como gente que no tiene esta formación, pues no sabe cómo expresar, cómo entender estas situaciones, ¿no? Porque a nosotros se nos complica. Hablando científicamente otra vez, ¿no? Entonces, ¿mi perro me quiere? Pues la respuesta corta es no lo sabemos. Seguramente sí, pero no lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta larga? Bueno, vamos a platicar otro poco más. Lo primero que tenemos que entender ya con lo que se sabe hoy en el 2021 es que definitivamente los animales son capaces de elaborar, crear, procesar pensamientos y emociones, ¿no? Que son entidades distintas. Hoy ya se estudian por separado, ¿no? A pesar de que siempre están muy ligadas. Se estudian por separado, nos vamos a enfocar un poquito más en las emociones si es posible. Y si sienten, ¿no? Es algo que nos queda claro a nosotros que tenemos perro. Y es algo que no siempre le queda claro a otro tipo de personas que pues no tienen contacto con animales, ¿no? Que no les gustan o lo que sea. Pero para nosotros es un hecho. Y para la ciencia también es un hecho. ¿Qué podemos... ¿Cómo podemos saberlo? Pues simplemente observando a nuestros perros podemos hablar de muchas cosas que hemos platicado, ¿no? Estuvimos hablando de agresión 3 semanas, a las 2 semanas anteriores, y ahí estuvimos platicando de que una buena parte de las agresiones tienen que ver con el miedo. El miedo es una emoción, entonces pues así de simple, ¿no? Y eso quiero que quede como muy siempre allí en la mente, ¿no? La gran mayoría de las veces, o no, bueno, una buena parte de las ocasiones, cuando un perro agrede es porque está motivado ese comportamiento por miedo, ¿no? Dejando el tema de la agresión de lado, pues también, por ejemplo, todos aquellos que me platican y me dicen y me han comentado, y si no conocen seguramente a alguien, que no pueden dejar a su perro solo. El perro cuando se queda solo y no sabe hacerlo, y más ahorita en tiempos de pandemia, ¿no? Pues la pasa muy mal, y eso tiene que ver también con ese miedo. La diferencia aquí es cómo se interpreta eso, esas emociones, ¿no? ¿Qué sí sabemos? Otra vez, seguimos en el qué sí sabemos, ¿no? La gran mayoría de los científicos, de los investigadores, están de acuerdo en que prácticamente todos los mamíferos y prácticamente todas las aves son muy inteligentes. Bueno, sí, son muy inteligentes. Y también tienen un funcionamiento cerebral muy complejo, ¿no? Muy similar al nuestro.
Casi todos los investigadores están de acuerdo en que pues todos los mamíferos y todas las aves, al igual que nosotros, pueden sentir una serie de emociones que se conocen como emociones básicas o emociones primitivas, ¿no? En donde está la ira, la alegría, el miedo, ¿no? Alguna otra me faltará por ahí. Ni siquiera en la clasificación de emociones nos hemos puesto de acuerdo como científicos, ¿no? Pero bueno, esas emociones primitivas o simples, que son justamente eso, muy sencillas, existen. Sin embargo, cuando ya hablamos de otro tipo de que no estamos seguros cómo se clasifican, ¿no? Podemos hablar muchas veces de emociones complejas, muchas veces se habla de sentimientos, ¿no? Como el amor, como los celos, ¿no? ¿Qué otra situación? Bueno, yo creo que esos son muy comunes, ¿no? Que se atribuyen a los animales. No podemos entender cómo los entiende el animal, ¿no? Y no estamos seguros de cómo, de realmente qué son y cómo las podría interpretar un animal, ¿no? Lo que me lleva a la segunda parte de lo que les quiero platicar el día de hoy. Las emociones, o mejor dicho, estudios hechos en humanos relacionados a las emociones. La tecnología del día de hoy pues ya es impresionante, ¿no? Muchas veces lo que se hace es averiguar qué zonas del cerebro se activan cuando pasa algo, ¿no? Uno de los estudios más populares o más conocidos es sentar a una persona, ponerle los respectivos sensores y demás para medir, mostrarle una imagen o hacerle preguntas, ya sea una imagen de objetos, una foto, ¿no? Con caras, o hacerle unas preguntas de diversos ámbitos y ver qué zonas del cerebro se activan, ¿no? Entonces, haciendo situaciones, de esto se concluye que distintas estructuras cerebrales se encargan de distintos procesos cognitivos, procesos mentales, ¿no? Y luego, entonces, trasladado a los animales, pues por simple comparación se puede concluir que ellos también deberían de ser capaces de desarrollar ese tipo de emociones y de respuestas, porque las estructuras anatómicas, fisiológicas y las reacciones químicas que ocurren son bastante similares en nosotros humanos y prácticamente en cualquier mamífero. Entonces, en teoría pueden hacerlo, ¿no? En teoría deben de poder sentir todo este tipo de situaciones. ¿Cuál es el otro tema? Bueno, nosotros podemos definir cómo se podría comportar una persona que siente amor o que siente celos o no sé, ¿no? Cualquier emoción, sentimiento que se les ocurra, ¿no? Pero no hay forma de saber, no tenemos la mínima idea de cómo un animal, en este caso un perro, puede interpretar todas esas señales eléctricas, químicas, etcétera, que ocurren dentro del cerebro, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Entonces, ahorita, dependiendo a qué científico nos acerquemos, nos va a decir, sí, los perros pueden sentir odio, amor, celos, bla, 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 ¿no? Y algunos otros te van a decir, no, se limita a las emociones básicas como la ira, como la felicidad, como el miedo, ¿no? Nada más. Las otras son muy complejas y no existen en ellos. Entonces realmente no lo sabemos, ¿no? No sabemos, esperen, no estamos hablando de si pueden o no sentirlas, ¿no? Posiblemente sí. No sabemos cómo las interpreta y cómo se comporta un perro que tiene estas situaciones en su cabeza, ¿no? No lo sabemos. Entonces, pues, ¿qué podemos suponer? Primero que pues, nos falta aprender mucho de los perros. Y eso es un tema que pues, ya es algo que le corresponde no a ustedes, ¿no? Más bien a nosotros. Por el otro lado, pues
podemos, o la otra cosa que tenemos que hacer, a la otra conclusión que podemos llegar después de todo esto que les platico, es los perros, así como cualquier otro animal, interpreta, percibe, identifica los estímulos del mundo en el que vive, en el que se desenvuelve, de una manera muy distinta a la que lo hacemos nosotros, los humanos. Y eso debe ser lo más relevante de lo que yo me gustaría que les quede de esta pequeña conversación que estamos teniendo. Un animal, particularmente un perro, un gato, percibe el mundo de una manera muy distinta a la que nosotros percibimos. Y me lo han preguntado muchas veces en mensajes, en las consultas, ¿no? ¿Mi perro me quiere? ¿Cómo puedo saberlo? Y entonces, la respuesta más simple que les puedo yo dar es seguramente sí. Bajo la idea de que no tenemos una idea clara de cómo un perro que tiene estas emociones complejas como el amor se comporta, nos podemos enfocar en otro tipo de parámetros para entenderlo y para saber cómo funciona, ¿no? Entonces, un grupo de perros normales, solos, ¿no? Que vive como una jauría, solo permanecerá junta si los recursos, los vínculos que existen entre los animales, los recursos que tienen como el alimento, el espacio y demás, son suficientes para que ese grupo sobreviva. Si ese grupo, si estos recursos o si estos vínculos no son lo suficientemente estables o constantes o siempre están ahí, como los recursos no siempre están ahí, pues los grupos tienden a deshacerse. Entonces esa es una situación que nosotros podemos tomar para saber si un perro está feliz o no estando con nosotros. ¿Por qué? O más bien, ¿cómo? Pues los perros están con nosotros, conviven con nosotros, no les gusta, ¿no? Estar separados de nosotros. Ese es un buen indicador de que hay una cohesión de grupo buena, de que hay un vínculo fuerte, ¿no? Que fuerte no significa sano, ahorita vamos a hablar. Y entonces, pues en ese aspecto está correcto todo, ¿no? Otra situación, y hablando un poco más de cosas un poco ya más establecidas, pues en las que muchas más personas están de acuerdo. El bienestar de un animal. Si un animal está bien, se puede inferir que está feliz, ¿no? Y entonces ahí es donde entra otro concepto que es muy distinto, que no tiene nada que ver con a lo mejor todas las estructuras y neuroquímicos y bla bla bla, ¿no? Sino más bien tiene que ver, pero no tan directamente, tiene que ver con el cumplimiento de una serie de características que en general demuestran que el animal se encuentra bien, ¿no? Eso es, el bienestar animal. Y aquí, ¿de qué tenemos que hablar? Bueno, pues así muy lo más básico que todo el mundo debería saber, o que todo el mundo debería tener en cuenta cuando tiene un grupo de animales o un animal, es esto que se conoce como las 5 libertades, ¿no? Las 5 libertades fundamentales, o las 5 libertades del bienestar animal, ¿no? En donde se habla de que un animal debe de vivir libre de hambre y desnutrición, ¿no? Debe de vivir libre de miedos y de angustia. Debe de vivir libre de incomodidades físicas y vive no a la intemperie, ¿no? En el sol, en la lluvia, en el viento, sino libre de todas esas situaciones. Número 4, libre de dolor, libre de lesiones, libre de enfermedad. Y la otra tiene que ver, y eso es algo que nos corresponde mucho platicar aquí, libre para poder expresar las conductas y pautas de comportamiento de su especie, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo aquí es que un perro debe de tener comida, debe tener espacio, debe tener aire fresco, techo, debe estar sano físicamente
y debe de poder hacer cosas de perro, ¿no? Entonces, un perro que puede hacer cosas de perro es un perro que en general, con todo lo demás obviamente, que podemos decir que está viviendo bien, que está viviendo feliz, ¿no? Y pues si nosotros nos encargamos de cubrir todas estas cosas, no habrá ningún tema. Por eso yo se los platicaba también en la vez anterior. Cuando un perro es aislado, pues ya no puede hacer sus conductas de perro. ¿Con quién hace una, con qué, de qué forma aseguramos que nuestro perro haga conductas de perro? Pues sacándolo a la calle, que conviva con el mundo y que conviva particularmente con otros perros, ¿no? Por ejemplo. Y seguramente con nosotros también intenta realizar conductas de perro, pero nosotros las interpretamos de maneras que no son necesariamente correctas. Entonces, por ejemplo, recuerdo uno de los comentarios que nos habían dejado por acá. Dice, me llenan la cara de besos y brincan a mi lado para que les abrace. Eso no es una conducta que tenga que ver con el afecto, es una conducta de perro, ¿no? Y entonces ahí caemos otra vez en ese tema que platicábamos hace algunas semanas de antropomorfización, de establecer características o pensamientos humanos en algo que no es humano, ¿no? En este caso, pues un perro, ¿no? Sin embargo, por un lado, pues uno se imagina que un perro le lama la cara, es algo, es afecto, es un beso, ¿no? No lo es. Y brincan para que los abracemos. Otra vez, los perros no abrazan para demostrar afecto, ¿no? ¿Qué significan estas dos conductas? El lamido es una conducta de sumisión, ¿no? De sumisión social. Entonces, ¿qué significa? Eso, que el perro está sometido ante nosotros. ¿Qué significa que un perro venga y se nos aviente? Bueno, pues que quiere que lo toquemos, porque el acicalarse, el tocarse entre nosotros, es una conducta de vinculación entre miembros de un mismo grupo, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que aquí ya tiene mucho que ver el aprendizaje que el perro obtiene con la persona con la que convive. Porque otra vez, el perro va a aprender a hacer todo lo que hace dependiendo de cómo nosotros reaccionemos cuando lo hace. Entonces, si todos los días viene y me lame y yo lo acaricio, y viene y se me sube y yo lo acaricio, dice, pues esto es la maravilla, ¿no? A mí me gusta que me acaricien y yo lo hago, ¿no? Sin embargo, hay que entender que esto no significa que el perro lo haga porque siente amor o siente, bueno, sí siente, podríamos decir, alegría, ¿no? Algo agradable. ¿Por qué? Pues porque lo estamos acariciando y eso le gusta. Pero eso es muy distinto a amor en particular, ¿no? Cariño incluso, ¿no? Simplemente estoy obteniendo algo que me agrada. Que todas las veces que llega y pasa la persona por la puerta, me hace, entonces ya se convirtió en parte de mi rutina, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que aprender a simplificar las conductas de los perros de esa manera, ¿no? Y eso es lo relevante. Entonces, ya estamos hablando de dos cosas muy diferentes. La interpretación humana, que en general no se debe de abusar de ella, porque casi siempre va a llevar a una malinterpretación y puede llevar a no entender correctamente por qué se está y cómo se está comunicando un perro. Y por el otro, pues como platicábamos, más bien estar seguros de que le estamos ofreciendo al perro sus 5 libertades, y entonces el perro vivirá a gusto, vivirá bien, vivirá sano física y mentalmente, ¿no? Que yo creo que debe ser el objetivo, ¿no? Tenemos perros para quererlos, sí, definitivamente, pero hay que querer a un perro como lo que es, como un perro, ¿no? Ese tema de la antropomorfización ya lo habíamos platicado. Vamos a ver, por aquí hay algunas situaciones. Romina dice, mi cachorro es muy amistoso. Muy ansioso. Perdón, Romina. Muy ansioso y nervioso y muerde cuando tocamos hasta ¿qué? Y muerde. Cuando tocamos hasta da lengüetazos, pero luego muerde. Tiene 7 meses y medio. ¿Se le va a pasar cuando sea adulto? No, porque, por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de situaciones tenemos? Hoy en día se utiliza la palabra ansiedad como todo. Y eso es un tema que no debería de ser así, ¿no? La ansiedad es un estado mental que anticipa miedos, o bueno,
sí, miedos que se aproximan, o sea, futuros, ya sean reales o no reales. Eso es la ansiedad. Y un perro que tiene miedo cuando sale al mundo no es un perro ansioso, es un perro que no socializó. Puede tener ansiedad definitivamente, pero es un perro que no socializó. 7 meses es muy tarde para empezar a socializar. Espero que no lo haya empezado a hacer ahorita, porque si así fuese, pues por eso está reaccionando así, es lo más común. Ya lo hemos platicado muchas veces. Para los perros es extremadamente relevante y esto tiene que ver con las 5 libertades que platicábamos. ¿Qué pasa en su ambiente entre los 2 y los 4 meses de vida? Este periodo se conoce como el periodo de socialización temprana y es donde el perro aprende lo que es normal en el mundo, ¿no? Idealmente un perro en esta etapa debe de estar afuera todo el tiempo, conviviendo con todo tipo de estímulos, acercándose a las motos, acercándose a personas, acercándose a perros, acercándose a gatos, acercándose a absolutamente todo, porque entonces después eso lo va a considerar normal y va a poder enfrentar al mundo de una buena manera, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es enseñarle que esos estímulos no son negativos, porque ya nos estamos tardando y al rato va a empezar a darle miedo todo y el miedo siempre va a desencadenar agresión, defensa, ¿no? Como platicábamos. Entonces, eso. ¿Qué puedes hacer, Romina? Mándame un mensaje y agendamos una consulta, ¿no? Esmeralda Herrera Garrido. Buenas tardes, tengo una perrita de 8 años, hace 3 años le quitaron su matriz, hace 3 meses, 3 años, muy tarde, hace 3 meses murió su compañero con el que estuvo 8 años, ahora aguanta a los miembros de la familia. Nunca antes lo había hecho, ¿cómo puedo evitarlo y ayudarla? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos otra situación, ¿no? El duelo. El duelo es una serie de sentimientos y emociones extremadamente compleja. Quienes han perdido a alguien conocen este tipo de... Bueno, yo creo que todos hemos perdido a alguien, ¿no? Este tipo de proceso, ¿no? Tan intenso. En los perros no tenemos idea de exactamente cómo pasa, pero sabemos qué pasa. Duelo, particularmente hablando, tiene que ver cuando se pierde una miembro del grupo, ¿no? Entonces, este proceso mental tan complejo definitivamente pasa en los perros, pero no se puede manifestar de muchas formas, ¿no? Distintas. Ahora, lo que nos platica Esmeralda no tiene nada que ver con esto. Lo que nos platica Esmeralda tiene que ver con una de las cosas que suceden cuando se pierde un compañero y tiene que ver con la reestructuración social. Siempre hemos hablado de que la estructura social es extremadamente relevante para los perros. Es algo tan importante como el alimento, como el espacio, ¿no? Y si no hay una buena estructura social, el grupo no es funcional. Entonces, en este caso, seguramente tiene que ver con eso. Lo que tienes que hacer, pues, es no dejarla y punto. Así de simple. ¿Cómo no la vas a dejar? Pues que no se suba, ¿no? Va a intentarlo, la agarro del collar, la bajo, la pongo a hacer otro tipo de cosas, que tenga suficiente ejercicio físico y mental, y seguramente se le va a ir olvidando. Pero no hay que reforzarlo, ¿no? Sheni, mi cachorrita tiene 18 meses y tiene mucho miedo que cuando salimos ella quiere irse con nosotros y se queda llorando. Bueno, en el caso de Sheni, de la cachorrita de Sheni, pues es una perra que no aprendió a estar sola, ¿no? Y entonces a ella sí le da un tema de ansiedad muy fuerte seguramente, siente mucho miedo, ¿no? Porque no sabe qué va a pasar cuando se queda sola, porque no se le enseñó a que se quedara sola, ¿no? Y tiene 1 año y medio, y es un perro muy grande, que vamos, ya tiene un aprendizaje, puede tener un aprendizaje muy intenso en este respecto, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer o qué debes hacer, Sheni? Mándame un mensaje, agendamos una consulta y entonces trabajamos cómo enseñarle esto, ¿no? Esmeralda, este tema de lamida de patas puede ser un tema de salud o puede ser un tema comportamental, usualmente relacionado a la ansiedad, ¿no? Otra vez, primero hay que descartar que no sea un tema de salud y luego podemos platicar al respecto, ¿no? Si es un tema o no de comportamiento, ¿no? De ansiedad, que puede pasar otra vez consistente con el tema del duelo, perdió a su compañero de toda la vida. Julieta Martínez, saludos hasta Zacatecas, muchas gracias por acompañarnos. Mi perrita cuando está molesta se muerde sus patas, ¿por qué? No lo sé, Nina. Una de las situaciones más comunes cuando un perro hace una conducta que no es normal, tiene que ver con que nosotros les hacemos caso cuando la están haciendo. Y entonces se convierte en una forma
de llamar la atención. ¿Por qué? Porque siempre funciona y vamos tras ellos a evitar que lo hagan. Y lo único que estamos haciendo es enseñarle que lo haga. Por el otro lado, pues un perro usualmente, como platicábamos, no hace cosas por venganza o por berrinche o situaciones así. El proceso mental es otro, muy distinto. Entonces más bien hay que saber. Janet Abreu, el live de mi perro me quiere, pasó. Eso es lo que estamos hablando. Janet, llegaste un poco tarde y te perdiste la explicación. Si lo quieres ver desde el inicio, puedes esperar a que termine la transmisión. Y aquí mismo en la página de Psicólogo Canino, en la sección videos, vas a encontrarlo, te va a salir primero. Si lo quieres ver, también lo puedes ver en el canal de YouTube de Psicólogo Canino, que vamos a tener mañana el video aquí ya colocado. Las 5 libertades, ¿dónde las puedes ver? Puedes ver el documento de la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal. Así se escribe, OIE. Se llama OIE porque tenía unas siglas ahí medio raras en francés, me parece. Pero lo puedes buscar así como la Organización Mundial de Sanidad Animal. O la OIE directamente. Y ahí las puedes encontrar, ¿no? Araceli Parra, ¿te estás durmiendo? Una lástima. ¿Cómo identifico la ansiedad de mi cachorro? Pues cuando un experto te diga que tu perro tiene ansiedad. El tema, Janet y Alejandro, que también nos pregunta, ansiedad y las ansias, ¿no? Es lo mismo. El tema, Alejandro y Janet, es que el término ya se usa para todo, ¿no? Ahora todos los niños tienen déficit de atención, ¿no? Todas las personas estamos ansiosas porque llevamos un año encerradas. Bueno, eso tiene un poco de verdad, ¿no? Pero es distinto. Pero entonces, las palabras, las definiciones, pues ya han caído un poco en un uso así como muy... Porque sí, ¿no? No porque no tengamos ansiedad por estar encerrados, por ejemplo. Pero ya se usa para cualquier cosa, ¿no? Es como en el caso de la medicina veterinaria, la palabra instinto, ¿no? Ya se usaba para todo y entonces por eso nosotros, el gremio decidió de usar la palabra instinto para hablar de esas conductas que se conocían como instinto. ¿Cómo las llamamos ahora? Conductas propias de la especie. Es un nombre larguísimo, pero nos ayuda a explicar mejor de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, pues la ansiedad básicamente no la puede identificar una persona usualmente, la tiene que identificar un experto. ¿Por qué? Porque la ansiedad no es un tema de enfermedad, ni nada. Es un estado mental que puede ser normal. Todos podemos sentir ansiedad y es normal porque es algo que nos sirve para adaptarnos al medio. Por el otro lado, hay ansiedad patológica, cuando esa ansiedad ya no puede ser, cuando ya no es funcional, cuando ya no se puede controlar por el organismo, cuando ocurre en situaciones irreales o fuera de contexto, ¿no? Pero pues eso ya le toca entonces al experto, ¿no? Que si sabes, Janet, seguramente, pues o Alejandro también, ¿no? Pues que el perro no está tranquilo. Pero que no esté tranquilo no significa que tenga ansiedad. ¿Qué puede pasar? Pues que a lo mejor está aburrido porque no sale a pasear suficiente. Que a lo mejor tiene un problema neurológico y está teniendo una convulsión. No lo sé, ¿no? Son muchas cosas, pero por eso no debemos de asumir. Debemos de consultar al experto. Guadalupe Ferat, mi perro no tolera tanto cariño. Rápido se gruñe, pero antes no era así. Y en ninguna de las dos situaciones implica que el perro no siente un vínculo afectivo por tu grupo, Guadalupe, ¿no? Simplemente quiere decir que no es una conducta no es una situación que le agrade mucho. Y esto pues no es tan raro en realidad, ¿no? Por ejemplo, platicábamos, alguien nos puso en los comentarios que su perro la abraza. No, los perros no abrazan. Eso es algo que ya su perro aprendió que le sirve para recibir caricias. En general a los perros los abrazos no les gustan, porque un abrazo, es decir, esa conducta, esa serie de movimientos que implican abrazar, que son básicamente poner el cuerpo alrededor de otro individuo, para nosotros significa afecto, pero para un perro
significa otra cosa totalmente distinta que no tiene que ver con el afecto, ¿no? Tiene que ver con un tema social y a muchos perros no les gusta, ¿no? Por eso, en general, no se debe de buscar ese tipo de afectos humanos con un perro. Menos si es un perro desconocido, porque puede salir mal. ¿Por qué? Porque los perros se comunican distinto. Eso es lo que nos tenemos que quedar. Janet, lo que pasa es que también no hemos arreglado este tema de los horarios, ¿no? Una vez más les explico. Aquí en México tenemos una cosa que se llama horario de verano, que supuestamente sirve para ahorrar energía. Entonces de abril a octubre adelantamos el reloj una hora. Entonces quedamos desfasados. Entonces tengo ese pendiente. Vamos a agregar. Pero lo puedes ver de todas maneras, Janet. Acabando el live puedes ver la transmisión desde el principio. Nina, doctor, una de mis perritas come hasta que la otra, que es más grande de edad, que ella termine de comer, se queda junto a su plato hasta que termine. Eso es una conducta normal de perro, ¿no? Ya lo hemos platicado en varias ocasiones. Para los perros, la estructura social es extremadamente relevante. Y la primera regla de la estructura social es absolutamente nunca hay dos perros en el mismo estrato social. Siempre hay uno que está más arriba y siempre hay uno que está más abajo. Y el acceso a los recursos, en este caso la comida, pues es lo que dice cuál es el perro socialmente superior y cuál es el perro socialmente inferior. Más bien, Nina, tú tienes dos perros, dos perras que se comunican muy bien, ¿no? Por la razón que sea, la perra que come después, pues así funcionan los animales, ¿no? Dice, pues yo me espero a que tú comas, porque si tú como líder decides que yo no puedo comerme esto y tú te lo vas a comer, pues yo tengo que dejar, ¿no? No es ideal, ¿no? Lo ideal siempre es que cada uno coma su ración, porque la alimentación es para nutrirse, pero es una conducta normal, que si no genera conflicto, buenísimo, ¿no? Al contrario, que los perros coman juntos cuando tenemos más de uno y usualmente cuando son rescatados, puede ser un tema muy complejo. Janet, gracias, pregunto porque cualquier cosa me dicen que es ansiedad. Sí, yo lo sé, eso no tiene que ver contigo, Janet, tiene que ver incluso con mis colegas. Los colegas míos que hacen medicina general o que trabajan en otras especialidades, no saben de comportamiento. Y entonces todo, siempre todo es ansiedad. Y no, muchas veces es simplemente falta de entendimiento del perro, de cosas muy simples. Entonces, por eso, ¿no? Se lavan las patas también. Bueno, eso también es un tema, ¿no? Otra vez, puede ser, como platicábamos, un tema relacionado a la piel o puede ser un tema relacionado a la ansiedad, al comportamiento. Como te decía, Janet, me puedes mandar un mensaje aquí mismo en la página por Messenger, ¿no? Por Messenger de Facebook. ¿Y cuál es la conclusión? Aprovechando que Janet nos platica que no sabe si la quiere. Absolutamente todos y cada uno de sus perros están muy a gusto con ustedes. No les voy a decir que los quieren porque, como platicamos, científicamente hablando no lo sabemos. Pero están muy a gusto recibiendo todo lo que necesitan para vivir y mucho más. Tienen afectos, vínculos afectuosos muy grandes, muy importantes. Y entonces viven bien, viven a gusto. Tendrán sus temas que tendremos que platicar individualmente, ¿no? Como nos platica Janet, con al menos con con su perrita o con su perrito, ya ni siquiera me acuerdo qué es, perdóname. Y todos los perros pueden tener una serie de situaciones, pero eso no implica que tienen una buena vida. ¿Cómo lo puedo asegurar? Pues revisen este tema de las 5 libertades, por ejemplo, y díganme si las cumplen o no. Yo estoy segurísimo que todos ustedes las están cumpliendo, ¿no? En su gran mayoría. Lo que nos habla de una buena calidad de vida, de un excelente bienestar animal, y entonces de el equivalente del animal de una vida feliz, ¿no? Eso es lo importante. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Es un Shih Tzu macho de 8 meses. Está cachorrito, ¿no? Digo, a veces sí nos alarmamos, pero en general, cuando un perro tiene 8 meses, pues la verdad es que también no tiene muchos temas, ¿no? Como platicábamos con, por ejemplo, Romina, que nos hablaba de su cachorro de 7 meses. Seguramente tiene la mordida, pero a lo mejor está jugando, ¿no? Aunque sea muy miedoso, digo, ya tendrá que evaluarse cada uno por separado. ¿Por qué? Porque pues las experiencias, así como les platiqué al principio,
recuerden la última vez que sintieron miedo. El miedo que yo sentí es muy diferente al que sintió cada uno de ustedes, que está recordando, ¿no? Y yo no tengo forma de saber cómo lo sienten ustedes. Entonces, si nosotros entre humanos no podemos hacerlo, porque nuestras experiencias pasadas, esa misma experiencia y nuestra individualidad nos hace sentir distinto, pues con un perro también. Entonces, ¿de qué se trata toda esta plática? Hay que entender que los perros perciben e interactúan con el mundo de una manera distinta a la que nosotros lo hacemos. Simplemente eso, tenemos que entenderlos, ¿no? Muy bien, creo que ya fue una plática bastante intensa, ¿no? Sin una respuesta clara, obviamente. Todo esto es ciencia y la ciencia es muy cambiante y sigue avanzando cada día, ¿no? Entonces vamos a ir terminando. ¿Qué me gustaría yo que a ustedes se les quedara? Les voy a recomendar un libro. En esta ocasión vamos a hablar de doctora Patricia McConnell. La doctora Patricia McConnell es una de las investigadoras de comunicación entre especies más importantes de todo el mundo, que también escribe libros, por suerte, ¿no? Entonces es una señora que sabe muchísimo de todos estos temas. Entonces les voy a recomendar el libro que se llama... no me acuerdo cómo se llama en español, denme un segundo. En inglés se llama For the Love of a Dog. Understanding Emotion in You and Your Best Friend. Así se llama en inglés. Lo estuve buscando en las librerías digitales de aquí de México y no lo encontré traducido al español. Pero yo sé que existe una versión... a ver, ¿dónde la vi? Una versión que al menos sé que existe, pero no sé dónde esté publicada. Está en euros, así que debe ser en Europa, en España tal vez. Que se llama Por el amor de un perro. Comprende tus emociones y las de tu mejor amigo, ¿no? Otra vez, la autora es la doctora Patricia McConnell, ¿no? Entonces, les voy a recomendar ese libro que toca muy a fondo y de una manera increíble, explica maravilloso un poco más de este tema de las emociones y de cómo entenderlas uno y de cómo podemos entenderlas de nuestro perro, ¿no? Entonces, ese libro, para los que les interesa el tema y quieren una lectura, no es una lectura científica en realidad, es una lectura de divulgación de la ciencia, básicamente, pues como en forma de más bien libro o novela, ¿no? Sin ser una novela realmente. Es una lectura, pero es una lectura muy profunda, pero es muy buena, ¿no? Entonces se los recomiendo. Ya se me olvidó cómo se llama en español otra vez. Por el amor de un perro. Comprende tus emociones y las de tu mejor amigo, de Patricia McConnell. Muy bien, Roxana. Buenas noches, en casa tengo 2 perros adultos y un gato. Nos quieren a todos, pero cada uno tiene su vínculo especial con determinados miembros de la familia. Eso también es muy importante, ¿no? Cada perro, pues, se puede apegar a un miembro de la familia o a la misma persona, o también tiene que ver con cómo interactuamos con ellos, ¿no? Y sus experiencias pasadas y todo esto, ¿no? Esmeralda Herrera, gracias doctor, saludos desde Puebla, saludos hasta allá, Esmeralda. Muy bien, vamos a ir terminando esta transmisión entonces. Espero que les haya gustado lo que platicamos. Si así fue, déjame tu like aquí abajo. Solo recordarte que todos los lunes a las 6:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Esta vez prometo cambiar los horarios de los demás países de Latinoamérica para que todos podamos estar acá. Lunes 6:30, hora de la Ciudad de México. Vamos a platicar de temas interesantes sobre perros y gatos. Les recuerdo que también pueden suscribirse al canal de YouTube. Y allá van a poder ver todos estos mismos videos. Y próximamente vamos a tener allá videos exclusivos para YouTube, ¿no? Entonces, pues eso. Nos vemos la próxima semana para tu peludo psicólogo genial.